Mis hermanos, para cada uno de ustedes, feliz Santo Sábado. Dios los bendiga, hermanos. No, yo voy a predicar así, creo que suena mejor. Hermanos, le doy la bienvenida para cada uno de ustedes. Quiero decirles, antes de comenzar con el tema, de que si de pronto estamos desanimados por alguna circunstancia, estamos tristes, estamos afligidos, recordemos que nuestra mayor meditación y nuestro mayor refugio siempre va a ser la presencia de nuestro Dios. Así que mi hermano, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a ponernos de rodillas los que podemos para orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, buenos días. Damos gracias una vez más por este santo sábado que nos has regalado, Señor, donde nos ponemos de rodillas para abrir tu palabra, para invocar tu santa presencia, Señor, y que la siguiente palabra que vayamos a tocar sea para la honra y la gloria tuya, mi Dios. Que el Espíritu Santo se quede con nosotros en este momento y el tema que nos vayas a dar en esta mañana, Señor, quede en nuestros corazones para poder meditarlo y también ponerlo en práctica en nuestra vida diaria como cristianos, Señor. Quédate con nosotros y que por favor esta oración sea subido durante el proceso a tu santuario celestial, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, mis hermanos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias. ¿Cuántos trajimos las Biblias aquí? ¿Todos trajimos Biblias? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, hermanos. Y vamos a leer el versículo 10. Primera de Juan 3:10, hermanos. Dice de la siguiente manera, atentos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. ¿Cuántos grupos menciona aquí Juan? 2. Dice, hijos de Dios e hijos del diablo. Mi hermano, mire, ¿sabe qué es lo que vamos a hablar en esta mañana? Vamos a ver 8 características de cómo saber si yo soy un hijo de Dios o no. Así que mi hermano, si usted tiene con qué apuntar, así sea en el celular, aunque sabe que el celular puede ser una distracción, pero si no tiene dónde anotar, hermano, anótelo ahí. Según la Biblia hay 8 características. Así que mi hermano, todos sabemos perfectamente que todo cristiano tiene que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que practicar lo que dice la Biblia, ¿sí lo que sí? Pero vamos a enfocarnos solamente en 8 puntos. Así que mi hermano, primer punto, anótelo. Primero, buena idea, pero hermanos, recordemos que como yo estoy grabando, entonces me toca también hacer el procedimiento. Hermanos, segunda de Timoteo 2:9, hermanos. Anoten el texto y ya lo buscamos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, perdón. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Tenemos el texto bíblico, hermanos? Si nos falta agilidad, hermanos, entonces mientras buscamos, escuchamos. Mire cómo dice el texto bíblico. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Note, Dios es alguien de palabra. Dice, teniendo este sello. Nosotros como adventistas sabemos cuál es el sello. Dice Dios, conoce el Señor a los que son de ¿quiénes? Suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que no invoca el nombre de Cristo. Yo le hago la pregunta, según el apóstol Pablo, que se lo escribió a Timoteo, ¿quién es el único, según el texto, que conoce a los de Dios? ¿Quién lo conoce? ¿Quién? ¿Solamente quién? Dios. O sea, que primera característica,
Un hijo de Dios no sabe que es un hijo de Dios. Porque ahí dice, solo Dios conoce a los suyos. Ay, es que yo soy un hijo o una hija de Dios. Voy a la iglesia, guardo el sábado, hermano, yo oro entre semana, yo soy un hijo de Dios. Pero, ¿por qué el texto bíblico aquí a Timoteo dice, solo Dios conoce a los suyos, hermanos? Mire que aquí habla con referente también al sello de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es el sello de Dios? Listo, esa es la parte externa. ¿Y la interna cuál es? El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, lo va a leer un escrito de Elena White, hermanos. Dice Testimonios Selectos, tomo 1. Dice Testimonios Selectos, tomo 1, página 187, párrafo 1. Escuche cómo dice. Ninguno de nosotros, dice, recibirá el sello de Dios mientras nuestro carácter haya una mancha o una suciedad. Nadie dice, ni uno. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación del templo del alma. Todo dice. Entonces caerá sobre nosotros la lluvia tardía, hermanos. ¿Cuánto anhelamos eso? La lluvia tardía de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como individuo y como iglesia. La lluvia tardía dice como la temprana cayó con los discípulos en el día del Pentecostés. Nadie dice Elena White, ni uno. O sea que como nosotros vamos a saber. Con razón dice Timoteo, conoce Dios a los suyos. Porque aunque yo guardo el sábado, ¿quién es el único que conoce perfectamente mi carácter? Solamente Él. Tiene sentido lo que dice Timoteo. Lógico. Otra cita. Testimonios Selectos, tomo 1, página 186, párrafo 2 dice. Testimonios Selectos, tomo 1, página 187. 187 y el primer párrafo. Y ese ya es el 86, o sea, anterior, pero el párrafo 2. Entonces, hermanos, dice, no quedarán sellados los que profesan guardar el sábado. Ah, yo lo guardo, no, el que profesa. Y lo puede hacer, lógico. Yo puedo dar el diezmo, yo puedo guardar el sábado, pero el que profesa no quedarán sellados todos. ¿Por qué? Mire lo que dice Elena White. Muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. O sea, aún puede ser un predicador. Porque se escribe, muchos de los que enseñan. ¿Por qué, hermano? Aquí es donde yo reitero, uno no hay que fijarse en lo que siempre alguien va a predicar aquí al frente. Tenemos que aprender a nosotros mismos a estudiar por nuestra propia cuenta. Anteriormente, recuerdan, hermanos, que cuando la iglesia adventista se levantó, aproximadamente en 1888, la iglesia adventista no sabía qué era ni siquiera la justificación por la fe. Y sabe que Elena White dice que si nosotros como adventistas hubiéramos sabido qué era la justificación por la fe, Cristo ya hubiera venido. Pero ahorita, ¿cómo estamos? Como Israel en el Antiguo Testamento, vagando en este mundo, dando vueltas, esperando hasta cuándo Dios nos va a dar la Canaán celestial. Entonces, hermano, necesito que me dé más citas. ¿Cómo así que solamente Dios conoce a los suyos? Nosotros no podemos saber. Y le voy a dar una referencia más, hermanos. Todos sabemos que Cristo es nuestro ejemplo, ¿sí o no? ¿Quién no sabe eso? Yo creo que hasta alguien que no conoce la doctrina adventista, hermano, usted le pregunta qué tal es Cristo, ¿usted qué opina de Cristo? No, Cristo es nuestro ejemplo, aunque nunca haya leído la Biblia. Alguien de afuera lo sabe. Y si es nuestro ejemplo, hermanos, vamos a notar que aún ni Cristo se consideró una persona perfecta, ni Él. ¿A dónde dice eso? Vamos a Marcos capítulo 10. Vamos a leer Marcos. Marcos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17, hermanos. Marcos capítulo 10, verso 17. ¿Tenemos todos el texto bíblico? Muy bien, hermanos, eso es. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: Al salir él para seguir su camino, o sea, Cristo, aquí está hablando de Jesús, vino uno corriendo. ¿Cómo vino este hombre, ese muchacho? Corriendo, o sea, que tenía energía, o sea, tenía ganas de ver a Cristo.
¿Cuántos de nosotros, si Cristo estuviera aquí, cuántos no estaríamos anhelando correr hacia Él, cierto? Anhelando. Y dice, e hincando las rodillas sobre Él, o sea, que se le arrodilló, era un cristiano. ¿Y qué es lo que le pregunta? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire la expresión que utiliza este joven rico, muchachos. Dice maestro bueno. Yo le pregunto, ¿Cristo era bueno? Claro. ¿Y es nuestro maestro? Lo es. Claro, perfectamente lo es. Y Cristo se tuvo que haber sentido halagado después de decirlo así. Claro, usted decirle a su propio maestro, maestro, Señor, tú que eres bueno, que eres mi maestro, mi rabí. ¿Qué le dice ese Jesús? Verso 18. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Por qué Cristo dijo eso? Y Él es nuestro ejemplo. Y muchas veces que nosotros decimos, yo ya he cambiado. Yo soy mejor que antes. Yo antes no tomaba. Y obviamente eso es verdad. El Espíritu Santo transforma. Pero muchas veces nosotros tenemos el problema de decir o exaltarnos nosotros mismos según lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero Cristo, siendo nuestro ejemplo, dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabe que yo traduje esta palabra en el griego? ¿Sí? ¿Cuántos saben aquí que el Nuevo Testamento es griego? ¿Sí saben eso, hermanos? No, aquí Cristo en el griego dice, ¿por qué me llamas recto? Esa palabra bueno originalmente es recto. Ahora, pongamos a Job. Él era perfecto, recto. ¿Recuerdan Job 1:1? Pero, ¿él se considera perfecto? ¿Recuerdan Job capítulo 3? El día que él maldijo su día, ¿por qué me pasa esto? Y comenzó, ¿cierto? O sea, ni él mismo se consideraba que estaba bien, pero era bien ante Dios. Y ahora ni el mismo Cristo. Hermanos, ¿sabe que según la Biblia usted no es bueno que usted mismo diga sus conceptos positivos que Dios ha hecho en usted? Que se lo diga otra persona. Un cristiano, mi hermano, un hijo de Dios, los demás es el que notan el cambio en usted. No es uno. Leamos un texto que el sabio Salomón dijo. Vamos a leer Proverbios capítulo 27, hermanos. Proverbios capítulo 27. Notemos lo que dice este consejo tan sabio. Proverbios 27:2, hermanos. Dice, vamos a ver cómo dice. ¿Tenemos el texto, hermanos? Proverbios 27:2. Alábete, ¿quién? Yo creí que era yo. Alábete el extraño y dice, y no tu propia boca. El ajeno, que te alabe él, que te alabe el hermano. Y no, dice, los labios tuyos. Hermano, yo he visto su cambio tremendo con lo que Dios ha hecho en usted. Pero cuando el hermano dice, es que yo he cambiado, yo estoy haciendo esto, note la diferencia. ¿Sabe que eso en la Biblia se le llama altivez? Tremendo, hermanos. Elena White, ¿sabe qué reitero, hermanos? Bueno, esta cita sí no la tengo acá, pero se me vino a la mente, hermano. Elena White dice que cuando una persona, un hijo de Dios, no se da de cuenta de sus propios cambios, hermanos, no lo nota, dejó de tomar, ya no toma, pero aún ante Cristo se siente pecador. No sé, aún, tremendo. Hermanos, ¿yo qué quiero reiterar con esto? El pecado del orgullo es una de las cosas más difíciles de arrancar. Dígame algo, hermano, en la Biblia, ¿cuántos personajes orgullosos cambiaron? Son contados. Se me vino uno a la mente, Nabucodonosor aceptó. Pero veamos a prostitutas, ladrones, asesinos, ¿y Dios qué? Los cambió. Pero el orgullo, hermanos, el orgullo hace que una persona fácilmente pueda creerse que está bien con Dios, pero ante Él no lo está, por altivez. Ahora, yo los veo como pálidos, esa solamente es la primera. Anote, número 2, punto número 2.
Características de un verdadero hijo de Dios. Punto número 2. El hijo o la hija de Dios, hermanos, viene a la iglesia con el propósito de escuchar la Biblia. Pero hoy, hermanos, cuando vienen, se sientan, comienzan a chatear en el celular. Hay otros que se ponen a leer otro libro que no tiene nada que ver con la Biblia. Hay hermanos que están en el Facebook y tras del hecho contestan, ¿aló? Una vez, hermanos, predicando en otra iglesia, dos hermanos hablando en teléfono, eso uno lo desconcentra. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eclesiastés 5:1, hermanos. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés, hermanos, capítulo 5, versículo 1. Note cómo dice otra vez Salomón, hermanos. Yo me quedo impactado de cómo este hombre habla. Con razón, Salomón, después de Cristo, fue el hombre más sabio, ¿no? Tremenda sabiduría de este hombre. Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? Aquí, quiero decir, el templo. Dice, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír. Acércate, hermano. Pero hay hermanos que llegan solamente y se pone a hablar con el de al lado. Hermano, ¿qué opina de esto? Y distrae al predicador. Tremendo, hermano. Acércate para oír, dice. Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ah, yo creí que no era malo. Voy a leerlo en otra traducción. No vino la hermana Rosa, ella tiene esta traducción. Eclesiastés 5:1 en Nueva Traducción Viviente, hermanos. Escuche cómo dice. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. ¿Cómo dice? Cierra la boca. Eclesiastés 5:1, traducción del lenguaje actual. Otra traducción, hermanos. Escuche cómo dice Eclesiastés 5:1 en la traducción del lenguaje actual. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Con razón, Satanás utiliza muchos artefactos para distraernos, ¿no? Tiene sentido. Aquí la Biblia de las Américas dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Tremenda traducción. Vaya, escuche y no se ponga a hacer otras cosas. Así es. ¿Sabe que, hermano, sabe que en esto la Iglesia Católica nos gana? Los que fueron católicos no se han dado cuenta que qué reverencia y qué silencio tan tremendo en la Iglesia Católica. En eso sí nos lleva a los adventistas. Todo el mundo en silencio. Vaya Montserrat, hermanos, qué tremenda reverencia y silencio en la iglesia. Allá la gente no, hasta los niños, hermanos, los niños quietos, callados. No sé cómo hacen los papás, pero los tienen quietos, hermanos. Note, hermanos, un hijo de Dios va a la iglesia con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Hay gente que viene a la iglesia a adelantar cuaderno. Como dice, porque como no nos alcanzó tiempo entre semana, venimos a la iglesia a contarnos. Tremendo, hermanos. Escuche lo que dice Elena White, hermanos. Consejos para la iglesia, página 451, párrafo 3 dice. Consejos para la iglesia, página 451, 3 dice. Si cuando la gente entra al culto de Dios, tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, hermanos. Yo le hago la pregunta, ¿Dios será que está acá? Note lo que dice, si recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Pero dice Elena White, las risas, las conversaciones, los cuchicheos, ¿saben qué es cuchicheo, hermanos? No se sabe si es que están criticando al predicador. No, hasta a mí no me gusta. Está como exagerando, ¿no cree? El hermano es legalista. ¿Quién sabe qué está? No, sabe que yo me fui. Dice, los cuchicheos que podrían ser no pecaminosos en el lugar de negocios comunes no deben tolerarse en la casa de Dios, dice. No debe tolerarse eso. La mente, dice, debe estar preparada para oír la palabra de Dios.
a fin de que tenga el debido peso e impresionante adecuadamente el corazón. Hermano, una vez predicando también en una iglesia, tremendo, no podía predicar, hermanos, qué bulla de la iglesia tan tremendo, y los diáconos sin hacer nada. ¿Sabe qué me tocó hacer, hermano? Así, literal, cruzar los brazos y esperar a que hicieran silencio. O tenía planeado, o me bajo y no sigo, porque yo hago la pregunta, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿usted la deja hablando sola? No, usted va ella y la atiende. Entonces, ¿para qué oramos? Para atender a Dios. Usted y yo no vamos a tener reverencia por causa del que viene a predicar. Nosotros tenemos reverencia a causa de aquel que invocamos para que esté con nosotros. Yo lo que vengo aquí es a trazar la palabra, lo que dice Dios. Dice ella, Testimonios Selectos, tomo 1, página 186, párrafo 9, también lo reitera de esa manera. Ahora, vamos dos características, ¿no? Párrafo 9, el mismo, 186. Selectos, tomo 1, página 186, 9. Muy bien. Entonces, vamos dos puntos, ¿no? Primero, el Hijo de Dios no sabe que es Hijo de Dios, no sabe. Puede hacer el bien, lo hace. Pero eso no significa que es consciente de que yo soy salvo. Y el segundo punto, el cristiano viene a la iglesia con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Ahora, tercer punto, hermanos, y este sí es muy fuerte. Preste atención, hermanos. Tercero, un hijo o una hija de Dios va a tener enemigos dentro de la iglesia, característica de un hijo de Dios. O sea que si usted se lleva bien con todo el mundo, y no me refiero en sentido que usted tiene que odiar a otra persona, no me vaya a malinterpretar, lógicamente. Va a tener enemigos en sentido doctrinal. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leer San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 y el versículo 20. Un hijo de Dios debe tener enemigos. San Juan 15, 20 dice: acordaos de la palabra que yo les he dicho, dice Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. Si has guardado mi palabra, dice Jesús, también guardarán la de ustedes. O sea que hay gente que sí la va a aceptar. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? A vosotros los perseguirán. Yo le hago la pregunta, uno para que lo persiga, ¿qué se necesita haber antes? Para que a mí me persiga, tenía que haber primero un conflicto. Ahí, hermano, dice, tristemente la iglesia, ¿por qué toca pasar por él? Hermano, está escrito. Uno no puede hacer nada. ¿Sabe cuándo es que la iglesia va a estar unida al 100%, hermanos? Cuando el mensaje del tercer ángel se promulgue por toda la tierra y los que son de las otras religiones se unan con los adventistas remanentes para juntar a un solo pueblo, hermanos. Nosotros sabemos eso, como adventistas, nosotros conocemos que la Biblia dice eso. Pero hermano, cuando usted se lleva bien con todo el mundo en sentido de doctrina, quiere decir que usted está fallando en algo. Y muchas veces es porque, hermanos, porque nos quedamos callados. Sabemos la verdad y no somos capaces de enseñarle a los demás. No, es que me da miedo lastimar al hermano. Mi hermano, ¿y si se va, qué hago yo? Una de las características por la cual atacan a un hijo de Dios o una hija de Dios es a través de la murmuración. Dice San Lucas 5:30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Pero es que a mí me parece que este es un mal líder. No, a mí no se me parece, no se me hace. El hermano ora, qué fastidiosa otra vez él. Dice, ¿por qué comes y bebéis con los publicanos y los pecadores? No, según ellos eran santos, entonces. Tremendo. ¿Qué dicen los que hay fariseos? ¿Por qué comes con ellos? Ustedes se han dado de cuenta, hermanos, que por qué Cristo a la mujer adúltera, ¿recuerdan a la mujer adúltera? Después de que la iban a acusar para apedrearla.
¿Por qué a la mujer Cristo no le dijo, tú eres una hija del diablo? Pero a los escribas y fariseos, los que conocían la verdad, los que eran de la ley, ¿Cristo qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Juan 8:44. Los escribas y fariseos creían que eran hijos de Dios. ¿Recuerdan? En el mismo Juan 8 dice, nuestro padre es Abraham y un Dios tenemos, está en el cielo, el Padre. Dice Elena Guay, hermanos, Eventos de los últimos días, página 134, párrafo 3 dice, escuche cómo dice, hermanos, tenemos que tener cuidado con los enemigos internos que los de externos. Ah, yo pensé que tenía que tenerle miedo a la Iglesia Católica. Aquí dice, tenemos que tener más miedo ¿a quién? A los enemigos internos. Yo le hago la pregunta, ¿usted cree que el Papa a mí me conoce? Ni sabe que existo. Es la verdad. ¿Cree que John Biden nos conoce? No sabe. Él está allá en su... No sabe, no conoce. No sabe quién es Olga, no sabe quién es Lucy, no sabe quién es Ángela. Pero ¿quién sí conoce al hermano? Pero ¿quién más? Los que están alrededor. Por eso Elena White dice, tengan cuidado y teman más por los enemigos internos. Ah, la iglesia, hijos de Dios, tiene enemigos. Hermano, piensa en esto. Si yo siento que yo lo estoy haciendo, me la estoy llevando bien con todos, en sentido doctrinal, como vuelvo y reitero, no estoy diciendo que hay que pelear, es no tener acuerdos doctrinales por otras personas, por no defender la verdad, no estamos cumpliendo con un papel de hijo o una hija de Dios. Vamos para el punto número 4, hermanos. Punto 4. Para el punto 4, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta, yo quiero que me contesten. ¿Un hijo de Dios será que primero expresa amor para ser santo o primero yo tengo que santificarme para ofrecer amor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Primero santificarme para ofrecer amor o primero debo tener amor para aprender a santificarme? ¿Tener amor primero? Sí, claro, así es. Primero viene el amor, hermanos. Dice Marcos 10:21, hablando del hijo del joven rico. Marcos 10:21, hermano, la misma historia. Entonces Jesús lo miró y dice, y lo amó. ¿Qué le ofreció primero? El amor, hermanos. Lo miró y le dijo, una cosa te falta. ¿Sabe qué fue lo que a mí más me impresionó de esta historia, hermano? Jesús no le dijo, oye, te felicito, guarda los mandamientos, excelente. Oh, guardas el sábado, no matas, no robas, porque eso fue lo que dijo el joven rico, ¿no? Yo no robo, yo no mato. ¿Y Cristo por qué no lo felicitó? Porque él sabe, hermanos, que con un defecto es como incumplir los otros, hermanos. Dice, una cosa te falta. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que entre más felicitamos a los hermanos por actos buenos, el ser humano por naturaleza propia más se acostumbra a hacer eso y no a sacar los pecados que tiene adentro. Se oculta. Cristo dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Qué le ofreció primero Cristo, hermanos? Amor. Un hijo de Dios, hermanos, debe tener amor. Eso es lo que al pueblo adventista nos falta. Nos cuesta tener amor por el prójimo. Nos cuesta tener amor por nosotros mismos y por Dios en exclusiva. Con razón, la Biblia reitera de que nosotros somos la iglesia de la Odisea, ¿no? Dice Apocalipsis 3:18, hermanos. Apocalipsis 3:18 dice, aquí habla Jesús, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro. Hermanos, ¿qué significa el oro en profecía? Significa dos cosas. Por falta de tiempo no vamos a leer esto, hermanos. El oro significa dos cosas, representa amor, una. Y el oro representa la fe. Eso lo dice Primera de Pedro 1:7 y Efesios 3:17. Fe y amor representa el oro. Claro, tiene sentido que Cristo dijo, compra de mí oro, te falta amor.
No eres ni tibio ni caliente. ¿Sabe, hermanos? Hay algo que me preocupa con respecto al estado último de la iglesia en el último tiempo, hermanos. Elena White dice que una persona tibia es peor que un mundano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una persona cristiana tibia engaña a las personas. ¿Cómo así? Cuando yo soy de ambos bandos, a las personas de afuera dice, este es cristiano, pero y los que están dentro de la iglesia dice, ¿realmente lo es también? Está en ambos bandos. Y confunde a la gente si es que es cristiano realmente o realmente es que está tomando la religión como un juego. Dice Elena White, ser semejantes a Jesús, página 364, párrafo 2, hermanos. Dice, Cristo vino a manifestar el amor de Dios al mundo para traer los corazones de todos hacia Él. El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo. ¿Cuál es el primer paso según Elena White? Primero, es responder la atracción del amor de Cristo, hermanos. ¿Por qué no tenemos amor por Cristo? ¿Por qué nos cuesta, hermanos? Eso es lo primero que dice ella, el amor. Esa es una característica de un hijo de Dios, saber amar al prójimo y saber odiar, amar a quién más, a nuestros enemigos, aún. Quinta característica, hermanos. Esta se pone más interesante. Número 5. Un hijo de Dios debe conocer primero al Espíritu Santo antes que Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Debe conocer primero al Espíritu Santo antes que a Cristo. Porque ¿quién es el que nos lleva a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 14. San Juan 14 del 1 al 3. Aquí habla de la promesa de la venida de Cristo. Todos conocemos el texto. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, hermanos. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Ahí de qué evento está hablando? De un futuro y con respecto a la segunda venida de Jesús, ¿cierto? O sea, está hablando Cristo a su iglesia. Pero note, antes de que Él venga, la iglesia debe conocer al Espíritu Santo. Versículo 15. Versículo 15, ahí mismo, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo que, ni lo conoce. Entonces, aquí, ¿quién tiene que venir en la vida del cristiano primero? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Tremendo, hermanos, ni lo conoce, dice Cristo. No, yo fui bautizado en el nombre de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia se reitera que hubieron cristianos que se bautizaron y no sabían quién era el Espíritu Santo. Por tiempo, hermanos, no lo vayan a buscar. Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer a Éfeso, halló a ciertos discípulos. Note, Pablo, o sea, eran bautizados, se supone. Y les dijo, miren lo que le hizo Pablo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Se supone que uno cuando cree, se supone, cuando uno, ¿en qué momento debe creer? Cuando yo me fundamento en lo que me enseñan. O sea, se supone, en las 28, en las 6 doctrinas y en las 28, en las 6 doctrinas, perdón, y las 28 creencias de la iglesia. Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos escuchado al Espíritu Santo. Pero no eran bautizados. ¿Sabe cómo dice en la versión católica? Ni siquiera lo hemos conocido. ¿Cómo dice? No hemos conocido, sí hay. Peor esto. Sí hay, ¿quién es Él? O sea, pregúntele hasta a los adventistas, algunos, no todos. ¿Para usted quién es el Espíritu Santo? Algunos aún dicen que es una fuerza activa, aún.
¿Sabe que según la Biblia, el que cambia el corazón para guiarnos a Cristo es el Espíritu Santo? Si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, hermanos, eso yo ya lo hablé en un tema de YouTube, véalo. Vea retornos de qué es lo que hace el Espíritu Santo y cómo reconocer la voz del Espíritu Santo. Quinto punto es ese. Dice Elena White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 211, párrafo 3, dice, hermanos, como ustedes ya saben, todo está en el video, así que no se preocupen para que ustedes busquen la cita. Dice, Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos. Pero la promesa, escuche cómo dice, la promesa no es apreciada como debería de serlo, hermano, no la apreciamos. Dígame algo, ¿qué sentido tiene usted decirle al Padre, Padre, Señor, en este momento yo quiero al Espíritu, ¿cómo lo vamos a pedir si usted y yo no lo conocemos? Y lógico, ¿no? ¿Cómo pedir algo al Padre que no conocemos quién es? Dice, la promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa muy poco, dice. Y el resultado es tan solo lo que podría esperarse. ¿Qué podríamos esperar sin el Espíritu Santo? Pensemos, dice Elena White, sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual, hermanos. Con razón, a veces nos sentimos como estancados, ¿no? Porque Dios no me responde. ¿Sabe que uno de los motivos por los cuales Dios no responde, no digo que es el único, uno de los motivos es porque el Espíritu Santo obra, pero uno no escucha y no obedece, lógicamente. Nos cuesta saber la voz del Espíritu Santo. Y los asuntos, dice Elena White, de menor importancia, note, de menor importancia, ocupan la atención de las personas. ¿Vamos entendiendo los 5 primeros puntos? Ahí usted recapacita, hermanos, ¿en qué bando estoy yo? Y no se ponga desanimado, mi hermano, porque recuerda que yo una vez también di un tema, que nosotros si estamos vivos es por algo. Si Dios nos permite un día más de vida, significa que es porque ve el cambio, que usted puede cambiar. El Espíritu Santo puede hacerlo. O si no, si Dios no viera la oportunidad en usted, haría lo que pasó con Amnón. De una vez Satanás va y aprovecha y lo destruye. De una vez nos quita la vida. Porque sabe que está perdido, hermano. Bien. Sexto punto, hermanos. Un hijo de Dios o una hija de Dios no se queda callado con respecto a las falsas doctrinas que está pasando dentro de la iglesia adventista. O sea que si hay hermanos que saben lo que pasa dentro de la iglesia y no corrige, está automáticamente en el bando del malo. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 56. Isaías 56, 10 al 11, hermanos, dice de la siguiente manera. Note cómo aquí habla este profeta duro, Isaías. Dice, sus atalayas son ciegos. Imagínense que Isaías nos dijera eso a nosotros. La iglesia de Iniciel está ciega. Que nos dijera eso. Están ciegos. Todos, dice, todos ellos son perros mudos, dice Isaías. Pero hoy en día un hermano ya no viene a la iglesia porque lo miró mal. Hay un hermano que le prediqué acerca de la vestimenta y se fue. Imagínense si Isaías nos dijera eso entonces. Ustedes son unos perros que no quieren hablar. ¿Cómo quedaríamos? Yo creo que 3, 4 quedaríamos acá. O como dijo Elena White, ni uno de cada 20 está preparado, ¿no? Decía ella. Dice Isaías, son perros que no pueden ladrar, echados y les gustan el dormir. Les gusta dormir. Con razón. Claro, cuando se enseña la verdad, por eso es que a veces en la iglesia nos da sueño. ¿Por qué? Porque Satanás hace que usted no quiera que escuche el mensaje. Note. Y esos perros comilones son insaciables. O sea que come y no se satisface. Es comelón atrás del hecho. Respeta las leyes de la salud. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho. Dice, cada uno se va por su lado, hermanos. Tremendo texto de Isaías, hermanos. Duro, ¿sí o no? Que Isaías me llega a decir eso, uno como tiene que estar callado. Pero como nuestro orgullo es más grande, este hermano ya es exagerado, este hermano ya me la está montando.
y nos enteramos tras del hecho por terceros, no, es que mire, habló esto de usted. ¿Qué le diríamos a hermanos? Por eso es que a Isaías lo mataron. Elena White, ¿por qué no caía bien? Por decir la verdad. Muéstrame un texto de la Biblia donde diga que un profeta haya caído bien o un hijo de Dios haya caído bien. Hasta Job, hermanos. Job, que en su miseria, la misma mujer que le dice, maldice a Dios y muérete. La misma mujer. Enemiga, se le volteó el papel. Y que no era cristiana. Tremendo. Ahora, dice Elena White, recibiréis poder, página 367, párrafo 2, dice, escuche cómo dice, entre las fuerzas del bien y del mal se desarrolla una batalla continua que involucran a los ángeles de Dios y a los ángeles caídos. ¿No te? Yo le hago la pregunta, ¿aquí usted cree que solo hay ángeles de Dios? No, aquí también hay ángeles. Está poniendo cuidado, ellos también están actuando. Pero note cómo dice ella, el conflicto que estamos atravesando es lo último que tendremos que alcanzar. En esta pelea, dice ella, no podemos ser neutrales, o sea, quedarnos callados. O sea, tiene concordancia con lo que dice Isaías. Hermano, si usted sabe que algo pasa en la iglesia, hay que pedir sabiduría. ¿Cómo corregir al hermano o a la iglesia? Debemos colocarnos de un lado o del otro lado. Esta hora es importante de la historia de la tierra. No podemos permitirnos dejar por nadie en la incertidumbre respecto a qué grupo vamos a pertenecer, hermanos. Séptimo punto, hermanos. Número 7. Un hijo o una hija de Dios, hermanos. Esto sí va a ser delicado, hermanos, pero como dijo Isaías, uno no podemos estar callados. Séptimo punto, un hijo o una hija de Dios no llega tarde a la iglesia. A menos que pase algo, lógicamente, solo Dios conoce qué pasa, por un A o B motivo. Pero hay hermanos que llegan tarde a la iglesia porque se levantan tarde, no prepararon lo del día anterior y se levantan con afanes para ir a la iglesia. Dice Eclesiastés 3:1, hermanos. Escuche cómo dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué no le dedicamos el tiempo a Dios? Acuérdate del sábado para santificarlo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. Hermanos, pero ahí no está hablando del sábado, de llegar temprano. Verso 6 dice, tiempo de buscar, tiempo de perder y tiempo de guardar. ¿A qué le suena? Guardaréis mis sábados. Éxodo 31:14. Dice Elena White, consejos sobre la escuela sabática, página 190, párrafo 1, dice, muchas personas cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del sábado. Hermanos, con razón, Dios es inteligente, todo tiene por algo, un porqué, ¿no? Dice, prepara todo en el viernes. Hazlo todo, el sábado, hazlo para mí. Dice, para las personas, note, no para Dios, para las personas son minuciosos con respecto a su propio tiempo. O sea, cuando es momento de trabajar, de salir con la familia, de salir con la pareja, ahí sí son puntuales. Todo va al pie de la letra. Pero cuando llega el sábado, dice, no lo es. En esto, dice Elena White, están robando a Dios. ¿Cómo dice? Robando a Dios. ¿Cómo así? O sea, que no solamente yo quebranto el sábado al levantarme, sino al mismo tiempo lo robo. ¿Por qué lo robo? Porque le roba tiempo dedicado para Dios. Esto les produce un atraso en todas las cosas, hermanos. Con razón, ¿no? Cuando cocinamos, nos coge la tarde. Cuando aplazamos el tiempo, venimos a la iglesia a veces ya con estrés. Venimos a la iglesia, nos arrollamos y estresados, hermanos. A veces pensando hasta en los frijoles que dejamos en la casa cocinando.
Dejamos todos esos afanes. Dice, en esto están robando a Dios. Esto les produce un atraso en las cosas, acarrea confusión en la familia y finalmente resulta la tardanza en toda la familia para llegar. Y hay hermanos que no les basta, entran, comienzan a saludar a todos, pero hermano, entre en silencio, siga y se sienta. Como le digo, en la iglesia católica en eso nos lleva. Cuando hay un católico que entra y saluda a todo el mundo y ahí sí se sienta. Aún, hermanos, dice ella, que todos vuestros preparativos sean hechos en el día anterior y lleguen pronto a la escuela sabática. O sea, que no solamente el culto es importante, hermano, la escuela sabática. Todo el programa, en la tarde, todo es santo para Dios. Y por ello no solamente vas a beneficiar a otros, sino a ustedes mismos vas a obtener bendición y ricas cosechas, hermanos. ¿Usted quiere ver las bendiciones de Dios, hermano? Madrugue. Dice Elena, madrugue, ¿quiere ver bendición de Dios? Esa es una de las maneras de obtenerla, hermanos. No hay nada, yo creo que hace mucho yo no veo una iglesia que lleguemos temprano a las 8:45 y esto debe estar lleno. Satisfactorio debe ser eso, hermanos. Todos preparados e iniciando el culto de adoración para Dios. Hermanos, termino con el último. Y yo creo que para terminar con el último punto, yo creo que ahora sí nunca jamás me van a volver a invitar a predicar acá. Último punto, octavo, un hijo de Dios. La hermana le da risa. Último punto, hermanos, un hijo o una hija de Dios en este tiempo ya no debe comer carne. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno, usted ya sabe, ¿no? Sabe, ya conoce, ¿quién no conoce eso? Dice Santiago, el que sabe. Ahí no dice, el que todavía no conoce, no, el que sabe y no lo hace, ¿lees qué? 4:17. El que sabe, hermanos, pero no lo hace. Dice Elena White para terminar. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 454, párrafo 3. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 454, párrafo 3, hermanos. Hermanos, ¿ustedes saben que eso es una bendición para ustedes? Porque los hermanos precisos se fueron de viaje. Ojalá en las otras iglesias les estén predicando estos temas. Ojalá los hermanos que fueron de viaje estén escuchando estos temas por allá, guardando el sábado, el que le tocó predicar. Porque eso casi no se toca en las iglesias adventistas ya. No se da. Mire lo que dice ella. Los que esperan la venida de... ¿Usted espera la venida de Jesús? Amén. Mire lo que dice ella. Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de la carne. Pero yo creía que eso no tenía nada que ver. Pero dice, los que esperan la venida del Señor. Dice, la carne dejará de formar de su parte del régimen. O sea, un hijo de Dios o una hija no va a comer carne. No come carne, hermanos. Eso lo dice también en todo el libro. Exactamente. Dice ella, siempre deberíamos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia Cristo. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallaremos en armonía con la luz que Dios le ha agradado darnos, hermanos. Espero que el tema les haya servido, hermanos. Yo vuelvo y digo, no es casualidad que usted tenía planeado de viaje. Le garantizo que probablemente en esa iglesia no le iba a dar el tema que usted necesitaba en esta mañana, hermanos. Dios los bendiga y los que podamos, hermanos, vamos a ponernos de rodillas para agradecerle a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, buenos días. En este momento tocamos tu palabra, Señor. Vimos características de los hijos de Dios, Señor. Hemos aprendido lecciones importantes, Padre, pero a pesar de que el mensaje sabemos que fue delicado, fue fuerte, seguimos esperando de que el Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, Señor. Porque es de nuestra parte, Señor, con la fuerza tuya,
poder dejar las cosas que son incorrectas, que son desagradables delante de ti, Padre. Por eso te quiero pedir que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros, porque las personas que participamos en esta mañana, Señor, no fue casualidad venir por fuerza propia, sino porque tu Santo Espíritu nos trajo, Señor. Así que te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que están aquí, Señor, de que la palabra haya quedado impactada a través en sus corazones, porque tu palabra, como dice Hebreos 4, Señor, de que tu palabra discierne las intenciones del corazón, Señor. Así que por favor quédate con nosotros, de que todo lo que hayamos aprendido en el día de hoy podamos aplicarlo para poder ser partes de ese grupo de hijos tuyos, Señor. Así que por favor te pido que esta oración sea respondida y que nos sigas ayudando en nuestra vida cristiana conforme a tu voluntad. Finalizo mi oración dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Para cada uno de ustedes, Dios los bendiga.